Vamos a ver en este vídeo los diferentes métodos que tenemos para poder variar la velocidad en los motores de corriente alterna. También al final, cuando termine con la variación de velocidad, veremos los diferentes métodos que hay para variar el sentido de giro del rotor. Vamos a empezar con el motor asíncrono. Sabemos que en el estator de ese motor se va a crear un campo magnético giratorio que viene dado, cuya velocidad viene dado por esta fórmula: frecuencia de la corriente que alimenta ese estator y el número de pares de polos que forman el bobinado de ese estator. También sabemos que el deslizamiento para un motor asíncrono viene dado por la fórmula de la velocidad síncrona menos la velocidad del rotor, referida a la velocidad síncrona. Bien, jugando con estas dos fórmulas podemos determinar que la velocidad a la que va a girar el rotor podemos ponerlo de esta manera. Entonces vemos que para variar la velocidad del rotor podemos hacerlo variando el número de pares de polos de la máquina. Podemos hacerlo también variando la frecuencia de las corrientes que se aplican al motor, a la máquina. O podemos hacerlo también variando el deslizamiento del motor. Bien, para el primer caso, variación del número de pares de polos, esto suele hacerse colocando en el estator diferentes bobinados o diferente configuración de bobinados de tal manera que puedan ser conmutables mediante un mecanismo externo. Con eso se consigue que se varíe el número de pares de polos. Bien, esto permite unas velocidades concretas, dado que el número de pares de polos va a ser un número concreto. No permite una variación continua de la velocidad. Este método solamente se puede aplicar para los motores con rotor jaula de ardilla. Eso es debido a que el número de pares de polos del bobinado del estator tiene que coincidir con el número de pares de polos del rotor. El único rotor que tiene capacidad para adaptarse al número de pares de polos del estator es el de jaula de ardilla. De hecho, adapta su número de pares de polos de forma automática a los que se generan en el campo giratorio del estator. Bien, otra forma es mediante la variación del deslizamiento. Para conseguir variar el deslizamiento se pueden utilizar dos métodos: variando el voltaje que se aplica al motor o variando alguna característica del rotor, por ejemplo la resistencia óhmica del rotor. Está claro que en este último caso el motor no puede ser de jaula de ardilla, tiene que ser de rotor bobinado, que es en el único en el que podemos intervenir. Bien, este tipo de regulación es poco eficiente y permite un margen estrecho. Démonos cuenta que si tenemos el par resistente que cae por aquí, según el voltaje que apliquemos al motor, la variación que vamos a tener en velocidad va a estar comprendida en estos márgenes, es decir, una velocidad máxima que estaría por aquí y una velocidad mínima que estaría por aquí, dado que sabemos que el lugar de trabajo, la zona de trabajo del motor de inducción es justamente esta caída después de que ha pasado el par máximo. Esta sería la zona estable de trabajo. Por lo tanto, lo que va a permitir como regulación va a ser un margen bastante estrecho. De por sí, también el deslizamiento suele ser bastante reducido, del orden del 5%. Por lo tanto, el margen que vamos a tener para variar la velocidad va a ser, como digo, un margen estrecho. El problema con variar el voltaje
es que el par tiene una relación directa con el cuadrado del voltaje. Es decir, si yo varío el voltaje, el par se va a ver reducido en una relación cuadrática a la reducción de voltaje. Aquí, por ejemplo, se representa un voltaje 1 más grande. El voltaje 3 es la mitad del voltaje 1. Sin embargo, como vemos, el par se reduce en 3/4 partes. O sea, es una reducción fuerte del par. De hecho, hay que tener cuidado porque si bajamos el voltaje más de lo debido y tenemos el momento resistente por encima de ese voltaje, pues lógicamente el par motor no podrá vencer el par resistente, entonces el rotor se detendrá. Bien, la otra forma que tenemos de variar el deslizamiento es incrementando la resistencia del rotor. Para esto necesitamos un rotor bobinado. Recordemos que cuando aumentamos la resistencia del rotor, aumenta el par. Y no solamente aumenta el par, sino también que se puede conseguir que el par máximo se consiga a unas velocidades menores. Aún así, aunque aumentemos el par y el par más o menos sea estable, vamos a tener el mismo problema de que el margen de trabajo al final va a ser bastante reducido. El problema que tiene el aumento de deslizamiento, por ejemplo, es que las pérdidas Joule que se van a producir en el rotor se van a incrementar, tanto en el rotor de jaula de ardilla como en el rotor bobinado. En el rotor bobinado va a ocurrir que vamos a tener pérdidas precisamente en esas resistencias que tenemos que incorporar adicionales al bobinado del rotor, con lo cual la efectividad también va a ser baja tanto en un motor jaula de ardilla como en el otro de rotor bobinado. Y hay otro método para variar las características del rotor que consiste en inyectar al bobinado del rotor bobinado, inyectarle mediante un variador de frecuencia un voltaje con unas características concretas de amplitud y frecuencia. Con eso lo que se hace es simular la variación de resistencia en el rotor. Sí, efectivamente este método las pérdidas son menores, pero estamos en la misma, ¿no? Que el margen de regulación es también estrecho. Bien, vamos a ver como ejemplo cómo se puede variar el voltaje para un motor monofásico mediante la utilización de dos componentes, un triac y un diac. Aquí tenemos el motor que está conectado a una línea monofásica y tenemos estos dispositivos que funcionan de la siguiente manera. El triac es un dispositivo que va a conducir en los dos sentidos, pero para que pueda conducir necesita que se dispare, que se produzca un impulso en la puerta. Tendríamos el ánodo 2, que es uno de los terminales del triac, el ánodo 1 y la puerta. Cuando se produce un impulso positivo en la puerta respecto al ánodo 1, el triac se dispara. Eso quiere decir que conduce. Si no se produce disparo, el triac no conduce. Y aquí tenemos un diac, que es un dispositivo que cuando el voltaje que tengo entre el ánodo 1 y el ánodo 2 sobrepasa un voltaje umbral, se produce una zona de resistencia negativa, lo que hace es conducir produciendo una especie de impulso. Bien, en este caso, este circuito tendríamos un circuito RC cuya constante de tiempo podemos variar mediante un potenciómetro. Cuanto más resistencia tenga el potenciómetro, más va a tardar el condensador en cargarse. Cuanto menos resistencia, menos va a tardar el condensador en cargarse. Por lo tanto, podemos variar el tiempo en el que el condensador se va a descargar o se va a cargar. En este caso, cuando el condensador adquiera una carga tal que supere el voltaje de umbral del diac, el diac se hace conductor y la carga que tenga el condensador
se aplica a la puerta. En ese caso, el triac se dispara. Bien, ¿cuándo deja de conducir el triac? Bueno, pues cuando la intensidad que lo atraviesa cae por debajo de una intensidad mínima que requiere para mantener la conducción. Bien, en una señal que es alterna, ¿cuándo se van a producir esas bajadas de corriente? Pues justamente cuando el voltaje senoidal esté pasando por cero. Aquí de hecho la corriente va a ser nula, con lo cual el triac dejará de conducir. Si queremos que vuelva a conducir, sea el sentido que sea, necesita ser disparado de nuevo. Entonces tenemos aquí las gráficas, tenemos el voltaje que estamos aplicando al circuito y aquí tenemos el voltaje en el triac. Como vemos, mientras no se dispare, todo el voltaje va a quedar entre sus extremos, entre el ánodo 2 y el ánodo 1. Por lo tanto, en el motor no tendremos ningún voltaje. En este caso, el potenciómetro está ajustado para que el disparo se produzca después de que ha pasado los 90 grados la onda que estamos aplicando al circuito. Vamos a suponer que son 100 grados. Bueno, pues a los 100 grados el voltaje que ha adquirido el condensador ya es suficiente como para disparar, por decirlo de alguna manera, el diac y que toda la carga del condensador pase en forma de impulso a la puerta del triac. En ese instante el triac conduce. Por lo tanto, si conduce, el voltaje entre sus extremos cae más o menos hasta 2 voltios y el resto, lo que queda en ese instante, lo tiene el motor. El triac va a conducir hasta que el voltaje entre sus extremos sea cero, es decir, cuando vaya a pasar la onda senoidal por cero. Entonces, durante todo ese tiempo está conduciendo el triac y lo que tenemos en el motor pues es justamente esta parte de la senoide. Aquí dejaría de conducir. Si queremos que conduzca en el sentido contrario, lo mismo. Hasta que no pase los 100 grados, hasta que no pase más o menos hasta los 100 grados, no se dispara. Por lo tanto, todo el voltaje queda en el triac. En el momento que se dispara, el voltaje se queda en el motor. Démonos cuenta que estos dos elementos están en serie. La suma del voltaje en cada instante que se queda en el triac más el que se queda en el motor tiene que ser justamente el voltaje aplicado, simplemente aplicación de Kirchhoff. Efectivamente, si yo sumo este voltaje en el triac más este voltaje en el motor, me tiene que dar en cada instante lo que estoy aplicando al circuito. Bueno, pues esta es una forma de regular el voltaje que aplicamos al motor, con lo cual lo que hacemos es regular la velocidad de giro. Repito, el problema que tiene es que una reducción del voltaje implica una reducción cuadrática del momento y eso hay que tenerlo muy presente. Bien, la otra forma de variar la velocidad es mediante la variación de la frecuencia. Nos cuenta más frecuencia, más velocidad del rotor. Menos frecuencia, menos velocidad del rotor. Esta es la mejor forma para poder regular la velocidad en un rotor. En este caso, como vemos, las frecuencias, el par apenas se resiente con la variación de la frecuencia. Más o menos se mantiene un par constante. Y la variación de velocidad se hace en un margen bastante más amplio que con cualquiera de los otros dos métodos. Hay que tener cuidado porque cuando partimos de una frecuencia de trabajo normal, por ejemplo la F3, y bajamos la frecuencia, al bajar la frecuencia, la reactancia inductiva de los bobinados va a bajar, XL va a bajar, con lo cual la corriente va a subir. Eso puede provocar que se produzca la saturación de los núcleos magnéticos, con lo cual el efecto deja de... O sea, la función para la que hemos bajado la frecuencia, que es la de reducir la velocidad, pues puede que no tenga ningún efecto en esa reducción de velocidad.
Entonces, para estos casos lo que hay que hacer es, cuando se reduce la frecuencia, a la vez se tiene que ir reduciendo el voltaje para que esa intensidad no llegue a saturar el núcleo magnético. Entonces, como vemos aquí, tenemos las diferentes gráficas para diferentes frecuencias, siendo frecuencia 1 la más pequeña, que correspondería a la velocidad más baja, frecuencia 2 mayor, correspondería a una velocidad mayor, la frecuencia 3, si queremos, la nominal, que correspondería con una velocidad 3 superior, siempre y cuando mantengamos la relación entre el voltaje aplicado y la frecuencia constante, precisamente para evitar esos incrementos de corriente. Por otro lado, si queremos subir la frecuencia por encima de una nominal, va a ocurrir el efecto contrario. El aumento de frecuencia va a provocar un aumento de la reactancia inductiva, con lo cual va a implicar una reducción de corriente y, consecuentemente, una reducción del par. Bueno, esto es de lejos el método más utilizado hoy en día para poder variar la velocidad en un motor asíncrono y en un motor síncrono. Bien, como hemos visto anteriormente, para poder variar la frecuencia hacemos uso de un variador de frecuencia. Un variador de frecuencia es un elemento que va a coger a partir de unos voltajes alternos, lo va a convertir en corriente continua, y a partir de esa corriente continua, mediante un sistema, en este caso de SCR, de rectificador controlado de silicio, Silicon Controller Rectifier, va a hacer que conduzca por una rama o por otra para poder proporcionar al motor una especie de señal no senoidal, pero que para todos los efectos va a tener va a ser útil para poder gobernar el motor. De hecho, las ondas que vamos a obtener van a ser cuadradas. Ya veremos ahora cómo son. En este caso, en este VFD está compuesto por tiristores para rectificar de alterna a continua, y está compuesto también por tiristores, los SCR, más comúnmente llamados tiristores, para convertir la continua en alterna. Bien, tenemos otro tipo de elementos utilizados en la parte inversora del VFD, del variador. Aquí, como vemos, la parte que convierte alterna a continua sigue utilizando SCRs, los tiristores. Y luego la parte que convierte continua a alterna lo hace a base de transistores bipolares de puerta aislada. En este caso son transistores en lugar de ser tiristores. Actualmente estos son más utilizados que los anteriores. Como vemos en estos circuitos, en paralelo con cada elemento de conmutación tenemos un diodo rectificador. Tiristor, que es el elemento de conmutación, un diodo rectificador. Tiristor, diodo rectificador. Tiristor, diodo rectificador. Y aquí en el elemento de conmutación, que es el transistor, el IGBT, también vemos que tenemos en paralelo un diodo rectificador. Y vemos que los diodos rectificadores están en oposición con la polaridad continua. Vemos que tenemos el cátodo y el ánodo. Aquí tenemos el positivo de la corriente continua y tenemos todos los cátodos de esos diodos puestos con el positivo y todos los ánodos de esos diodos puestos con los negativos. Lo mismo que pasa aquí abajo. Están polarizados inversamente. Cátodos para positivo y ánodos de esos diodos para el negativo. Bueno, estos elementos se llaman diodos volantes y tienen la misión de proteger al elemento conmutador, en este caso al tiristor y en este caso al transistor. Sobre todo
y siempre los veremos conectados así, siempre que estos elementos de conmutación estén gobernando cargas inductivas, como es el caso. Estos elementos, los variadores, sirven para gobernar motores. Los motores son cargas prácticamente o puramente inductivas, con lo cual necesitamos poner en paralelo estos diodos, que lo que van a hacer va a ser absorber los picos inversos de cuando se produzca conmutación. Bien, las señales que se pueden obtener son de diferente naturaleza. O sea, conocemos ya un método que es el de PWM, la variación de anchura de impulso. Aquí, por ejemplo, tenemos un variador que nos da una variación de frecuencia a la vez que cumple con el requerimiento de que si bajo la frecuencia baje también el voltaje aplicado. Para ello vemos, por ejemplo, aquí en esta primera gráfica tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ciclos con un voltaje determinado. Como repito, no es alterno, pero bueno, para todos los efectos y para gobernar un motor son perfectamente válidas. 5 ciclos. Aquí, como vemos, tengo 2 ciclos y medio. Es decir, la frecuencia ha bajado, pero no solamente ha bajado, sino que el valor que tengo en cada semiciclo ahora es inferior al anterior, porque el ciclo de trabajo aquí es inferior al que tenía aquí. Y si consideramos más o menos el 70-80%, pues fijémonos aquí que el ciclo de trabajo se reduce. Tenemos menos tiempo los impulsos en cada semiciclo, lo mismo que aquí abajo. Entonces el voltaje comparado con el que teníamos aquí, aunque el voltaje máximo es igual en los dos casos, el voltaje eficaz se ha reducido en esta segunda gráfica, a la vez que se ha reducido también la frecuencia. Y lo mismo pasa aquí. Si aquí tenía 5 ciclos, aquí solamente tengo un ciclo. Es decir, la frecuencia es un quinto con respecto a la que tengo aquí arriba. Y no solo eso, sino que el voltaje eficaz también se reduce con respecto a cualquiera de los dos anteriores. Démonos cuenta que aquí tengo voltaje solamente en estos impulsos, es decir, el ciclo de trabajo es bastante inferior al que tenía aquí arriba, por lo tanto el voltaje eficaz también queda reducido. Bien, otra manera de procurar una forma de onda que se asemeja a la senoidal, pero no deja de ser a base de onda cuadrada, esta que tenemos aquí. Esto es jugando con los tiempos de conmutación de los transistores o de los tiristores, jugando con las partes positivas y las partes negativas, pues podemos obtener este tipo de ondas. Lo mismo que esta. En este caso se juega totalmente con la anchura de impulso, con el ciclo de trabajo, para simular pues prácticamente una onda senoidal. Estas ondas no valdrían para ser utilizadas en cualquier sistema que necesite ondas senoidales. De hecho, no serviría para distribución de energía eléctrica, pero repito, estas ondas son perfectamente válidas para el gobierno de los motores de corriente alterna. Vamos a ver ahora cómo se varía el sentido de giro. Tenemos un motor monofásico, ya sabemos que tenemos de varios tipos. Fase partida y fase partida con condensador. Si consideramos uno de los sentidos, sentido directo, por ejemplo, cuando tiene esta configuración, si queremos variar el sentido de giro, lo único que tenemos que hacer es conmutar estas dos conexiones, tanto en uno, en el de fase partida, como en el de fase partida con condensador. Simplemente variando esas conexiones mediante un sistema de conmutación como los que vimos para los motores de corriente continua, conseguimos que el rotor gire en sentido contrario al que gira cuando lo tenemos en esta configuración. Tenemos otro tipo de motores monofásicos que tienen dos bobinados. Aquí no se considera un bobinado auxiliar y otro principal, como es en el caso anterior. Aquí
un bobinado en un momento dado actúa como auxiliar y otro como principal. Y entonces eso va a hacer girar el rotor en un sentido. Si lo cambio, lo que va a hacer el bobinado que antes era auxiliar ahora pasa a ser principal, y el bobinado que antes era principal ahora pasa a ser auxiliar. Entonces tenemos, según la posición del conmutador, que el rotor va a cambiar el sentido de giro según por el bobinado que pase la corriente, es decir, según la posición que tenga puesto el conmutador. Bien, para un sistema trifásico, lo que tengo que hacer para variar el sentido de giro es permutar dos cualesquiera de las fases. Es decir, si yo tengo esta conexión y el motor está girando en un sentido determinado, vamos a suponer horario, el hecho de que yo permute estas dos fases va a hacer que el rotor ahora gire en sentido contrario al anterior, es decir, en este caso, antihorario. Bien, eso se puede hacer de forma automática, que tenemos un circuito que lo puede hacer. Si cerramos los contactos del contactor 1, la fase A iría a la izquierda, la fase B al centro y la fase C a la derecha. Si queremos cambiar el sentido de giro, se abren estos contactos, todo esto puede estar automatizado. Se abren estos contactos, cerraría estos. ¿Qué sucede ahora? La fase A sigue llegando al lado izquierdo, como aquí. Pero ojo, la fase B ahora va a la derecha, como aquí. Y la fase C ahora va al centro, como aquí. Es decir, hemos permutado dos fases. Eso quiere decir que el sentido de giro va a cambiar respecto al que tenía cuando estaba cerrado los contactos del contactor K1.